Que iniciemos este webinar. Vamos a iniciar la grabación para que ustedes puedan repetir este webinar, puedan verlo nuevamente desde YouTube. Ah, creo que se nos fue la Ah, vale. pantalla de Mateo. Ahí ya lo están viendo, ¿no? No, dejas de compartir. Ok, dame un segundo. Sí, ya. Listo, entonces vamos a iniciar para contarles un poquito lo que vamos a ver hoy en este webinar es cómo vamos a unir esas fuerzas entre un CRM y un bot para mejorar la experiencia del cliente. Yo voy a ser su host, soy Vanessa Ramírez, CMO de Data CRM. Yo sé que varios de ustedes me han visto por ahí en diferentes webinars que estamos haciendo constantemente desde Data CRM. Cualquier duda que tengan adicional también pueden encontrar en mi correo en bramirez@datacrm.com o también podemos conversar a través de LinkedIn, en donde me pueden encontrar como Vanessa Ramírez Rico. Así que la idea de este webinar va a ser ampliar un poco todo ese proceso entre cómo vamos a poder sacar mucho más provecho a herramientas como lo son los CRMs y las herramientas de chatbots que unidas realmente hacen una explosión que nos ayuda a generar mucha más productividad dentro de nuestros negocios. Para contarles un poco sobre la agenda que tendremos hoy, Mateo, si me ayudas con la siguiente diapositiva, un poco lo que vamos a ver desde el lado de este webinar va a ser cuáles son esos desafíos en ventas que estamos teniendo en nuestro día a día. Yo sé que las personas que se van por la opción de poder tener un CRM para mejorar esa experiencia con los clientes, para estar mucho más cerca de ellos, para mejorar las ventas a partir de la productividad de nuestros equipos, siempre hay algo que nos queda faltando. Y uno de los principales retos que tenemos constantemente en el proceso de vender es cómo somos más efectivos. Yo tengo un montón de prospectos o tengo una audiencia, pero yo necesito convertir y bajar eso a ventas, necesito bajar eso realmente a dinero. Entonces, vamos a ver un poco sobre cuáles son esos desafíos y esos retos en cifras y darles un poquito de contexto. Vamos a dar algunas claves para poder vender más. Vamos a hablar también de los SDR automatizados como resultados para unir esas fuerzas entre lo que es un CRM y un chatbot. Para los que no conocen mucho este término de SDR, el SDR es la persona que filtra, que entiende la necesidad de la persona que está buscando nuestro producto o servicio para enlazarlo con un agente de ventas. Entonces, esa es la persona que está entendiendo cuál es la necesidad para efectivamente direccionar al cliente y lograr más ventas. Uno de los primeros problemas que nosotros identificamos estando de la mano, pues ayudando a las empresas con nuestro CRM, es la parte de la contactabilidad inicial. ¿Sí? Esos SDR deben cumplir con unos tiempos de contactar al cliente, de poderlo filtrar de la mejor manera, de ser muy humanos. ¿Sí? Y muchas veces encontramos que hasta un bot puede ser mucho más humano que una persona que está filtrando y entendiendo. No sé si les ha pasado que uno pregunta, hay veces en empresas que es como, ¿qué talla tienen en estos zapatos? Y la respuesta es como súper básica, 34, ¿sí? Como que no te dan esa experiencia súper wow, no te ayudan a tener como esa información adicional, sino que hay veces tenemos como respuestas muy cortantes y pues es uno de los problemas que identificamos y vamos a ver durante todo este webinar con un invitado súper especial que es Mateo. No sé si me ayudas, Mateo, con la siguiente diapositiva. Quiero presentarlo porque es una persona que ha ayudado a muchos empresarios como ustedes. Eh, Fundó Talento, que es una empresa que también es, digamos que tiene este gran producto que es Botsy, en donde ayuda a las empresas a mejorar la parte de la contactabilidad y de ese SDR que nos hace falta para filtrar y entender las necesidades de nuestros clientes. Lleva ya 17 años trabajando en tecnología, entonces una persona que conoce desde la parte de la necesidad de los emprendedores, de los empresarios y cómo transformar eso desde la parte tecnológica a ser más productivos y más efectivos con nuestro proceso. Entonces, quiero darle una gran bienvenida a Mateo, que ya lo han escuchado por allí, para que eh, nos cuente todo esto que vamos a poder desarrollar con Botsy, integrada a Data CRM, para mejorar la efectividad de todos ustedes. Mateo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Vaneus, ¿cómo vas? Todo súper aquí con las súper altas expectativas de esta nueva fusión que tenemos
que creo que le va a ser muy de mucho valor para todos estos empresarios que nos acompañan hoy. Bueno, no, de una. Entonces, empecemos para que logremos cubrir, porque este tema es largo y al final se trata pues de que le sirva y generarle mucho valor a todas las personas que están asistiendo y que están pues, destinando su tiempo a venir a escuchar, a escucharnos a nosotros. Entonces, miren, les cuento un poco de mi experiencia en ventas. Llevo más o menos alrededor de unos 15 años vendiendo productos relacionados con temas B2B. Empecé a trabajar desde que era muy pequeño, entonces eso ha hecho que, y he trabajado en diferentes sectores, tanto en B2C, B2B, marketplaces, y esto, digamos, me ha permitido como tener un entendimiento, pues, como interesante. También fui certificado por Google en su proceso de ventas, y además de eso, dentro de ese proceso, digamos, uno como más aprendes haciendo, ¿cierto? Entonces, y una de las cosas que siempre, y entonces primero vamos a empezar a hablar de algunas estadísticas, ¿cierto? Entonces, mire, según CSO Insights, que es una de las empresas que más está investigando temas relacionados con ventas, solamente el 53% de los equipos de venta logran alcanzar los objetivos, ¿cierto? Pero veamos también otras cifras, que otras cifras pueden ser interesantes. El 73% de los clientes considera que la demora en la resolución de un problema o solicitud es uno de los aspectos más frustrantes de una mala experiencia del cliente. Y esto es basado en Harris Interactive. Y aquí estamos hablando de cifras que en general, digamos, estos bench son de Estados Unidos. Latinoamérica está todavía aún más atrás. Pero también el 86% de los consumidores están dispuestos a pagar más por una mejor experiencia. Sin embargo, el 82% de ellos deja de hacer negocios con una empresa si su reputación es negativa. Y seguramente les ha pasado que llegan y entran a una página, se conectan con un chatbot. De a mí me pasó literalmente la semana pasada. Me conecté y quería hacer un pedido y estuve 23 minutos en un chat esperando a que me tomaran el pedido. Y ahí es donde al final, ¿qué fue lo que termino yo haciendo? Llamando por teléfono, y me tomó más o menos como otros 15 minutos, cuando es algo que hubiera podido ser solucionado más o menos con unos 3 4 minutos si tuvieran un proceso automatizado. Entonces, si ustedes se ponen a ver, todas las empresas, todos los equipos comerciales a algo que quieren, y es vender más. Siempre que queremos generar más ingresos para la compañía. Yo no conozco la primera compañía que diga que esto no es lo que le interesa. Pero entonces, ¿cuáles son esos desafíos? ¿Cierto? Entonces, una de las cosas es esa experiencia del usuario, es decir, un usuario entra, está teniendo una experiencia, y después ese proceso en el timing de la venta, ¿cierto? ¿Qué significa el timing de la venta? Entender en qué etapa está el usuario. Entonces tenemos que entender en qué etapa esté el usuario. Dependiendo de la etapa, las soluciones son diferentes unas a otras, ¿cierto? Después está la efectividad en las tasas de cierre. ¿Qué significa esto? Si yo tengo mejores tasas de cierre, voy a generar mejores resultados, pero muchas veces no sabemos cuál es la razón por qué esa efectividad no es tan alta. Los altos costos de adquisición del cliente relacionado al costo de venta del producto. Entonces aquí nuevamente, ¿cómo hacemos más eficiente el proceso para tener mejor costo de adquisición y que de esta manera seamos más eficientes y poder llegar a otros mercados? Tiempos más largos de lo esperado, es decir, desde que empezamos en la etapa del proceso, desde el principio hasta que avanzamos, y la falta de analítica que indique en qué punto estamos teniendo esos cuellos de botella. Entonces, estos son como los principales desafíos que vemos en ventas. Pero cuando vamos a ver cuál es la forma como normalmente lo pensamos solucionar, siempre normalmente hemos tenido un pensamiento lineal, ¿cierto? La narrativa en el mercado siempre ha sido pensamiento lineal. ¿Qué significa esto? Un vendedor vende $100. Si traigo dos vendedores, van a vender 200. El problema es que esta matemática lineal en general no funciona, porque no todos los vendedores son iguales, pero además de eso, no todos los vendedores tienen el mismo conocimiento y no todos los clientes son iguales, ¿cierto? Entonces existen muchos tipos de vendedores que trabajan de diferentes maneras, pero la clave es poder entender qué persona debería tener. Sin embargo, aquí es donde entran los procesos y la tecnología. Cuando tenemos procesos, lo que estamos tratando de hacer es estandarizar al máximo. ¿Cuál es ese paso 1, 2 y 3 que tenemos que lograr para que el cliente pase del punto A al punto B? ¿Cierto? Y el problema que hemos tenido todo este tiempo es que no hemos tenido herramientas, sino que todo ha sido crecimientos lineales. Pero con la inteligencia artificial todo cambia. ¿Qué significa esto? Ahora ya no estamos hablando de que un vendedor con tecnología vende los mismos 100, sino como un vendedor con tecnología pasa a vender no, 200, 300, 400 y así sucesivamente, 2, 3, 4X. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo que estos vendedores
tengan herramientas que básicamente los convierten en supervendedores. Y con esto pueden crecer mucho más. ¿Eso significa que tengan un crecimiento infinito? La respuesta es no, pero en la medida que tenemos más tecnologías, podemos controlar más el proceso, podemos estandarizarlo. Y esto tiene una gran ventaja. Si el vendedor después se va, no tenemos que volver a entrenarlo cuando ya tenemos cosas que son automatizadas. Entonces, veamos cuáles son esas claves en la venta B2B. Y aquí pusimos un ejemplo también de B2C, pero normalmente cuando hablamos de venta B2B, normalmente, digamos, en la experiencia que tengo y hablando con otras personas, digamos, que saben bastante de esto, 80% de la venta B2B está en la prospección, es decir, la segmentación de clientes, dónde los estoy buscando, cuál es el momento donde los estoy buscando. Y en el B2C es un poco menor, porque en el B2C esos pasos suceden en un solo momento o en menos momentos. Entonces aquí vamos a hablar donde más o menos el 50% del B2C está en la segmentación y prospección. Esto significa que entonces no es tan importante segmentarnos. O sea, entre mejor segmentemos, al final esto se trata de optimizar los resultados y los recursos. Si yo estoy enfocándome en clientes que tienen mejores potenciales, mejor potencial, voy a tener mejores resultados. Uno de los grandes problemas que yo veo siempre en las áreas de ventas, no en todas, pero en la mayoría, es que los vendedores siguen enfocando sus esfuerzos en oportunidades que no tiene sentido perseguirlas. Y es porque al principio no las calificamos bien. Y es algo que yo le llamo como a ese fenómeno es el vendedor de happy ears, ¿cierto? Es como el vendedor de orejas contentas, el que está buscando con su sesgo de confirmación todas las posibles formas de cómo le están diciendo sí, pero no todas las formas útiles de cómo le están diciendo no. Entonces, llega un vendedor, va y presenta, habló toda la reunión y al final de la reunión el cliente no hizo ninguna pregunta y dice, no, es que, escucha, no tenía ninguna pregunta. Entonces ahí hay dos posibilidades. O lo explicaron tan bien que la persona no quedó con ninguna pregunta y ninguna preocupación, o lo explicaron tan mal que la persona quedó confundida. Pero entonces miremos cómo es este embudo de ventas. Entonces, normalmente aquí tenemos un embudo súper corto, tenemos prospectos, oportunidad y clientes. También, digamos, depende cómo lo pongan, puede ser leads, después MQLs, que son leads calificados por marketing, después SQLs, que son leads calificados por venta, después, posteriormente, de ahí se crea una oportunidad, posteriormente pasa una propuesta y después se va a hacer un cliente o una cita. La forma como definamos el funnel va a ser particular para cada compañía. Lo mismo la matriz de calificación. Miren, esto no es, a mí muchas veces me hacen preguntas como, ¿qué es mejor? Band, otra calificación. Y la respuesta siempre es que la mejor herramienta es la que hace que los resultados de la compañía sean los mejores, ¿cierto? Cada compañía tiene un criterio diferente. Digamos, en el caso cuando nosotros hablamos de chatbots, para nosotros lo más importante es poder saber cuál es el volumen potencial de conversaciones, ¿cierto? Y para esto vamos a ver los diferentes canales. Entonces, hay diferentes canales, Google, email, llamadas, LinkedIn, Facebook, descuentos, etcétera. Todo esto al final nos va a generar una serie de prospectos y estos prospectos, al final lo que estamos buscando determinar en esta etapa son dos cosas. Uno, el interés y la intención, ¿cierto? ¿Qué es interés? Interés, ejemplo, cuando supongamos hicimos un descuento y la persona hizo clic y terminó yéndose terminó dejándole los datos. Ahí la persona simplemente estaba interesada o en el descuento, o si descargó, por ejemplo, un ebook, o si asistió a un webinar. Eso es lo que nos está determinando es un interés hacia algo, ¿cierto? Cuando después podemos ver otras cosas haciendo preguntas, vamos a poder determinar intención. Yo quería asistir a este webinar porque en este momento estamos implementando esto. Yo quería descargar este ebook porque en este momento estoy sin trabajo y estoy buscando aprender más de ventas. Ese es el interés y ahí está la intención. Entonces tenemos que ser muy sutil, tenemos que entender todas esas señales sutiles de la diferente intención. Y después viene algo que es la disposición de pago o willingness to pay. ¿Qué significa esto? Yo puede ser que esté interesado en el tema, tengo la intención de comprarlo, pero no tengo la disposición de pago, ¿cierto? Es decir, no tengo la capacidad de poder pagar lo que me van a cobrar. Entonces, ahí también es un cliente que no podríamos calificar. Dentro de esto, y hoy no estamos hablando pues, de temas de matrices de calificación, pero aquí hay muchos elementos más. Tener en cuenta el tomador de decisión, el tomador de decisión político, el tomador de decisión económico, y además de eso, quien decide la plata,
¿cierto? Porque, digamos, de acuerdo a cada proceso de ventas, esto va a ser diferente, pero también es encontrar cuál es el champion de la venta, etcétera. Nuevamente les recuerdo para todas las personas que están entrando, para todas las personas que están entrando, si tienen preguntas, por favor déjenlas en el chat que al final vamos a responder todas las preguntas. ¿Listo? Y de todas maneras esta sesión va a quedar grabada. Y bueno, aquí Estudio Livingston nos dijo que lo hiciera un poquito más despacio, entonces vamos a ir un poco más despacio, sino que es mucho, el tema que tenemos que cubrir es muy largo y tenemos que alcanzar. Entonces tenemos interés, intención, disposición de pago y después, como les digo, ya va a ser entender el presupuesto, entender las implicaciones positivas y negativas y con esto vamos a poder entender cuáles son esas potenciales objeciones y qué son las cosas que tenemos que resolver para lograr encontrar ese cierre. Y aquí es donde hay algo irónico. Miren, yo una de las cosas que más he encontrado es que uno tiene que encontrar cuál es el no que hay detrás y no que le digan a uno que sí. Cuando uno encuentra el no, lo puede resolver. Si uno encuentra, normalmente cuando un negocio no se cierra, puede ser por tres razones. Uno, hay un tema de precio, donde tenemos un problema de pricing. Dos, tiene que haber una demostración técnica. Tres, estamos hablando con el interlocutor que no es decir, es un interlocutor que no tiene poder de decisión, ¿cierto? O cuatro, el producto no tiene fit con la compañía, no tiene fit con la solución que está buscando la compañía. Mi filosofía de ventas está mucho más asociado a un modelo en el cual uno soluciona problemas, no en el cual uno está vendiendo productos. Entonces, dentro de esto, cuando vamos a las compañías, siempre hay unos errores que son súper comunes. Y es que nunca piensan en términos de inputs y outputs. ¿Qué son los inputs? Llamadas, leads, emails. ¿Qué son los outputs? Reuniones, cierres, ventas, etcétera. Entonces, si yo quiero incrementar mis ventas, ¿qué tengo que hacer? Incremento mis inputs. Y eso que va a pasar, inmediatamente me van a incrementar los outputs. Pero si yo no entiendo estas dos relaciones, va a ser imposible yo lograr mejorar mis resultados. Y siempre una de las preguntas, y esto no lo hacemos mucho en la compañía, es ¿cómo podemos hacer para incrementar esos inputs 5x para que esos resultados generen 5x? Ok, ¿cómo generamos 5 veces más citas? ¿Cómo hacemos 5 veces más llamadas? ¿Cómo contactamos 5 veces más leads, etcétera? Eso que debería ser generar los outputs 5 veces más outputs. Entonces, si queremos crecer las ventas en una compañía, tenemos tres opciones. Uno, aumentar el volumen. Dos, aumentar la calificación. Si aumento el volumen, tengo más inputs. Si mejoro la calificación, los recursos que tengo van a estar enfocados en clientes mejor calificados. Esos clientes mejor calificados va a hacer que mi tasa de cierre suba o aumentar mi ticket promedio. Es decir, les puedo o vender más de lo mismo o vender cosas diferentes que es ampliando la línea de productos. Pero estas son en general, digamos, como las tres formas que tenemos para poder vender más. Entonces aquí es donde viene el personaje que está diciendo ahorita Vane, y es el SDR, que significa Sales Development Representative, que es como la persona de desarrollo, representante de desarrollo de ventas, ¿cierto? Esta persona es la encargada de la parte de arriba del funnel, ¿cierto? Es el encargado de ese generador, es ese generador de la parte de arriba del funnel, que lo que está haciendo es hacer una calificación para cerrar ese embudo, ¿cierto? Entonces, normalmente para las figuras, cuando tenemos compañías, normalmente siempre cuando un cliente llama le tenemos que hacer unas preguntas. Esas preguntas son la calificación que vamos a hacer. Y en la medida que hacemos esa calificación, lo que vamos a poder es determinar si este es un prospecto que tiene sentido que mi equipo o yo invierta mi tiempo en él o si no lo es de esa manera, ¿cierto? Y a partir de eso, entonces, ¿qué podemos hacer? Automatizar parte de este proceso. Entonces, una de las ventajas aquí es donde entró la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial podemos escalar los SDRs casi que infinitamente a un menor costo. ¿Por qué razón? Porque cuando estamos automatizando estos procesos, gracias, y seguramente hay una herramienta que todos aquí ya conocen que es ChatGPT, con estas tecnologías lo que nos permite es poder automatizar. Lo que hicieron estas tecnologías es que pasamos de inteligencia artificial, de modelos que eran muy estáticos a modelos dinámicos, donde la inteligencia artificial entiende contexto y objetivo. ¿Qué significa entender contexto y objetivo? Significa poder entender lo que el cliente quiere y cuál es el contexto en el que está para poder dar respuestas y hacer las preguntas adecuadas. Pero ¿cuál es la ventaja de estas tecnologías? Que no se cansan, no renuncian y no se van con el conocimiento. Y aquí les quería contar, digamos, el caso de Acer. Acer es un cliente nuestro y hoy en día hace 10 veces más conversaciones con el mismo equipo.
Pero una de las cosas acá que es importante es que el canal también es clave, ¿cierto? Entonces, por un lado tenemos ese proceso de prospectación, pero si ustedes se ponen a ver cuál es el canal que hoy en día más están usando los equipos comerciales, hoy en día es WhatsApp. ¿Y por qué WhatsApp se está volviendo tan importante? Porque el tiempo de respuesta a email normalmente en promedio son 90 minutos. WhatsApp son 90 segundos. La tasa de apertura de un email es el 15%. La tasa de apertura de WhatsApp es el 82%. ¿Cuántas veces revisan email por día? En promedio, 5.4. WhatsApp lo llegan a revisar, lo revisan 24 veces. Entonces, miren que cuando comparamos estas dos alternativas, WhatsApp definitivamente es un ganador. Pero además de eso, si nos vamos a ver, la penetración del mercado de WhatsApp, están hablando de cifras por encima del 82%. En algunos estudios hemos estado hablando, he visto cifras hasta el 92%. Otra de las ventajas es que es muy fácil de usar porque lo usamos en el día a día. Y es el punto íntimo de conversación. Si ustedes se ponen a pensar, ahí tienen a su mamá, ahí tienen a sus hijos, ahí tienen a sus amigos, ahí tienen al novio, etcétera. Entonces, estamos entrando a ese punto íntimo de conversación de las personas. Pero vivimos en un mundo que es omnicanal. A pesar de que WhatsApp sea el canal número uno, tenemos otros canales como es Instagram, Facebook o WebChat. ¿Qué significa? Vamos a tener todo esto, la clave es tener todo esto en un solo lugar para que no importa de dónde venga ese lead, siempre pase por el mismo proceso y llegue al mismo lugar. ¿Qué significa esto? Empieza por cualquiera de estos canales, pasa por esta capa conversacional y basado en esto después se va a enviar al CRM, ¿cierto? Y aquí es donde podemos integrar la capa de Botsi con la capa de Data CRM, ¿cierto? Entonces, miremos qué es un SDR ¿cierto? Entonces, esto es un chatbot donde yo programo todas mis reglas de calificación, le enseño y mi producto, lo conecto con mis canales, con mi CRM, con Data CRM, y con esto puedo calificar leads más rápido y a menor costo. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esto? Entonces, las mismas preguntas que normalmente, entonces vamos a ver una matriz de calificación básica. Una matriz de calificación básica perfectamente va a ser cuál es el tamaño de tu empresa, qué están buscando, para cuándo lo están buscando, y quién es la persona, quién es el interlocutor con el que deberíamos hablar. Y ahí le podemos preguntar si es el tomador de decisión o no, ¿cierto? Entonces, dentro de esto, obviamente, tenemos que ser sutiles con estas preguntas, pero lo que vamos a hacer acá es automatizar la parte de arriba del embudo. ¿Esto significa que lo vamos a automatizar todo? Es posible que no, ¿cierto? Pero lo que sí vamos a reducir, lo que nosotros hemos visto es que se logran reducir hasta entre el 60 al 80% de las conversaciones. Y la ventaja es que esto puede hacer que uno logra reducir los costos de adquisición, hemos visto casos entre el 15 hasta el 35%. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Y bueno, listo, pero venga, chatbots existen hace mucho tiempo. La inteligencia artificial es algo que se viene hablando desde 1950. ¿Qué fue lo que cambió? Y entonces aquí les voy a mostrar un ejemplo y la dimensión de lo que es esto. El, el, el primer modelo que salió de GPT salió más o menos hace unos 3 años, pero el año pasado, en noviembre, fue donde salió algo que ya era lo suficientemente bueno, que fue GPT-3. Pero la diferencia entre GPT-3 y GPT-4, en uno habían 175.000 millones de datos. En el otro estamos hablando de 100 millones de datos. Y esa es la diferencia entre GPT-3 y GPT-4. GPT-4 es supremamente, y bueno, en el intermedio uno que era 3.5, que es un intermedio entre los dos, que es mucho más rápido, pero lo que estamos haciendo es que estamos tomando toda la información que tienen estos modelos de aprendidos, que les da esa capacidad conversacional, que les da esa capacidad conversacional, esa capacidad de entender el contexto y entender el objetivo. Y dentro de estos modelos estamos haciendo algo que se llama embedding, y es que estamos agregando información dentro del modelo de la empresa. ¿Qué podemos subir? Podemos subir las presentaciones, podemos subir las descripciones del producto, podemos subir la página web, toda la información de la página web. Y lo que estamos haciendo es creando una interfaz conversacional con toda la información que tenemos del producto y de nuestra propuesta de valor y de las preguntas frecuentes para que un cliente pueda hacerlo mucho más rápido. ¿Qué significa esto? Y bueno, lo voy a recordar otra vez para las personas que apenas se están conectando. Nos pueden dejar las preguntas dentro del chat y las vamos a ir respondiendo en la medida que pase esta sesión.
o al final vamos a tener un espacio para preguntas para que las vayan haciendo. Entonces, cuando ya podemos entender contexto y objetivo, y podemos poner toda esta información, lo que estamos es creando una interfaz conversacional. Esto significa que ya no voy a tener que tener SDRs. La respuesta posiblemente es no. ¿Qué sí significa? Significa que el trabajo que hacía un SDR hoy en día, ese trabajo lo vamos a poder multiplicar mucho más, porque lo que vamos a hacer es que él ya va a atender menos conversaciones, o cuando las conversaciones están mucho más adelantadas, él las va a poder tomar. Entonces, ¿se acuerdan cuando al principio les mostraba que vamos a poder crecer los equipos de ventas exponencialmente? La respuesta es sí, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es esa diferencia entre un chatbot tradicional y un chatbot con inteligencia artificial? Entonces, en los chatbots tradicionales, ¿qué era lo que sucedía? Teníamos árboles de decisión. Responde este o este. Pero cuando se salía cualquier cosa de este flujo, ¿qué era lo que nos pasaba? Nos tocaba o desbordarle a un agente, o lo que le ha pasado seguramente a alguno de ustedes, donde básicamente le responde a uno el chatbot algo ilógico que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, esto funciona basado en reglas predefinidas, en flujo y flujos conversacionales. Muchas de las interacciones son a través de botones. Si alguna pregunta no está en la base de conocimiento, no se puede responder, y entienden lo que les fue enseñado previamente, ¿cierto? Pero una de las cosas también es que se pueden implementar multicanal, ¿cierto? Es decir, yo puedo tener esto en múltiples canales. Pero ¿cómo es un chatbot con inteligencia artificial? Entonces aquí lo que estamos haciendo es que le estamos poniendo algo que se llama procesamiento del lenguaje natural. ¿Qué significa? El, Cuando uno tiene una inteligencia artificial, lo que estamos haciendo es enseñándole a un algoritmo que con unas reglas piense similar a como piensa un humano, ¿cierto? Entonces, ya digamos hay ciertas interacciones, sobre todo servicio al cliente, PQRs, parte de ese proceso de DR, donde podemos utilizar estas tecnologías para agilizar esos procesos. Entonces aquí, no solamente, entonces cuando tenemos esto, además de eso, el chatbot cada vez va a estar aprendiendo más, porque lo vamos a estar entrenando para que aprenda de todas las interacciones. Puede incluir botones, respuestas de voz, videos, texto. Entonces, si una persona pregunta, imagínense ustedes entrar un domingo a la página web de alguna de las compañías de ustedes, y cuando la persona entra a la página web, empieza a hacer preguntas, y inmediatamente el chatbot le tenga todo, y inmediatamente puede decir, oye, ¿quieres agendar una cita ya con el vendedor? Y ya está precalificado, y cuando el vendedor llega, ya tiene, esto es lo que está buscando la compañía, este es el presupuesto, esta es la persona con la que están hablando, tienen que tomar la decisión en tal momento. Y eso se hizo el domingo o un día a las 11 de la noche porque alguien entró a esa hora, ¿cierto? ¿Qué más se puede hacer? Personalizar esas conversaciones de acuerdo al perfil del usuario, el contexto y el objetivo. Y una de las cosas más interesantes tiene integración con dataset para que todo lo tengan en un solo lugar. Entonces, ¿cómo es ese modelo? Tenemos los diferentes canales que se conectan con la capa conversacional de Botsy, y después lo conectamos con data CRM, ¿cierto? Pero eso significa que, entonces, ¿qué pasa cuando el chatbot no tiene la respuesta adecuada para un cliente? Entonces, para esto tenemos una capa que se llama Botsy Live, y aquí lo que estamos haciendo es que esto es un módulo de comunicación web donde los agentes, el SDR, puede conversar con una sola línea WhatsApp con múltiples personas al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, cuando ya, eso se llama desbordar la conversación. Entonces, cuando desbordamos esa conversación es porque el flujo del chatbot o ya lo cubrió, o inclusive se puede desbordar inmediatamente en vivo, porque ese es un cliente que es caliente y vamos a tener una alta probabilidad de cerrarlo rápido. Miren, en estadísticas que nosotros hemos visto, el responderle a un cliente en menos de una hora puede aumentar la probabilidad de cierre hasta un 30%. Entonces, ¿qué permite el live chat? Permite integración con múltiples plataformas de live chat, recibir y enviar mensajes de voz, emoticones, y también administrar grupos de agentes. Entonces, ¿cuáles son esos diferentes casos de uso? Entonces, estoy buscando determinar el interés, donde es saber qué está buscando, la intención que quiere lograr, y seguimiento y recompra. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos acá, ¿cierto? Entonces, un segundo. Listo. Entonces, miren, este es un caso, por ejemplo, donde básicamente le estamos preguntando, ok, ¿cuántas personas hay en tu equipo? 3 a 10 personas. Todo esto es programable. Aquí lo que vamos a ver es algo hecho con botones. Entonces, miren, aquí estamos viendo hecho con botones, y posteriormente, ya si le estamos haciendo una pregunta,
donde le estamos pidiendo algo que nos lo dé conversacional. Y a partir de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poder determinar contexto, intención, interés de acuerdo a estas cosas. ¿Con qué está entrenada esta capa de inteligencia artificial por detrás? Con toda la información de la compañía, ¿cierto? Entonces, basado en esto, miren que esto es una conversación. Esto no es marque A o B o esto y esto. ¿Qué sí se puede hacer? Si queremos limitar las preguntas a unas respuestas específicas, yo voy a poder limitar esto, pero esto va a ser una decisión dentro del flujo cuando yo quiero crear una mejor experiencia. Entonces, ¿qué significa esto? Si podemos dar esas respuestas mucho más rápido, si esas respuestas van a ser más asertivas, ¿cierto? Entonces, inmediatamente lo que vamos a hacer, miren cómo fue todo este proceso. Básicamente estamos terminando agendando una reunión en una interfaz conversacional. Inclusive estamos viendo compañías que ni siquiera dicen que es un chatbot, sino que dicen que es una persona. Y aquí, denme un segundo, aquí les voy a mostrar otro. Entonces, este, por ejemplo, está más enfocado en una calificación. Entonces, como les decía, miren, aquí estamos haciendo con botones, ¿cierto? Entonces vamos a tener una selección con diferentes botones y lo puedo segmentar de acuerdo a los criterios que yo tenga, ¿cierto? Pero se puede, y aquí lo que estamos haciendo es, lo voy a transferir con un agente, ¿cierto? Entonces, esas son como esas dos diferentes, y de acuerdo a esto, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a agilizar esos procesos. Entonces, miren aquí como yo ya le podría pedir el nombre, pedir el correo electrónico, e inmediatamente ahí ya lo estoy transfiriendo a un agente, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esto, ¿cómo es este setup? Se hace de acuerdo a la necesidad de cada compañía. Cada modelo comercial, cada proceso comercial en general es diferente, entonces esto va a adecuarse de acuerdo a cada compañía. Bueno, y entonces ahora ya llegamos al final de esta sesión. Entonces hay dos cosas. Una de las cosas es, bueno, las preguntas que tengan por aquí me han llegado varias y las vamos a ir respondiendo. Así Creo que van es. Por aquí, sí, por aquí tenemos algunas preguntitas. Digamos que para hacer una pausa comercial, yo sé que muchos van a tener preguntas más en pro de, tengo mi CRM y quisiera tener esta parte del bot para ir filtrando las personas que llegan diariamente a mi proceso comercial. Para esto, si aún de pronto no tienes data CRM o tienes data CRM en un plan básico, queremos que prueben esta solución y por eso vamos a darles un 50% de descuento en los primeros 2 meses con el plan Pro de Data CRM, que es el que tienes la integración de WhatsApp. Con Data CRM te puedes integrar a través de WhatsApp Web o a través de WhatsApp API. ¿Cuál es la diferencia entre web y API? WhatsApp Web es como cuando tú conectas tu WhatsApp en la parte web, donde simplemente tienes que llegar a escanear un código QR y ya te queda tu WhatsApp conectado para recibir y enviar mensajes. Es mucho más fácil, no tiene costo por mensaje, todo tu equipo va a estar conectado a esa misma línea telefónica chateando con tus clientes, pero si WhatsApp hace algún cambio dentro de sus APIs, si hace algún cambio dentro de WhatsApp Web, esa información, digamos que esa estabilidad se va a ver, digamos que afectada. Es un poco el contra que tiene WhatsApp Web. Mientras que si nos conectamos a través de WhatsApp API, garantizamos la estabilidad, pero la integración, digamos que es un poquito más compleja porque debemos hacer la conexión con Facebook, haciendo la validación de una línea telefónica con WhatsApp API. Vamos a tener que pagar por mensaje a Facebook directamente. Nosotros le pagamos un valor por cada uno de los mensajitos que se envían directamente desde Facebook. Entonces, digamos que aparte de pagar el plan con Data CRM, debemos entrar a pagar por mensaje en la parte de WhatsApp API. Con cualquiera de estas dos opciones vamos a tener el 50% de descuento en los primeros 2 meses. ¿Listo? Y vamos a tener también un descuento del 50% en la implementación del chatbot con Botsy. Esta promoción es válida hasta el 31 de julio. Quienes quieran pues como tomar la opción y probarlo dentro de sus empresas va a estar habilitada hasta el 31 de julio. ¿Listo? Em, mm, bueno, no sé si entramos ya a responder como algunas de las preguntas que hay por aquí en el chat. Daniela nos mencionaba, mi empresa hace automatizaciones de procesos y se le ofrecen los servicios a empresas, pero ¿cómo hacer para dar con la persona que toma la decisión? No sé, Mateo, si quieras responder a esta pregunta y va más hacia cómo
poder llegar a los decisores, poder filtrar los decisores con nuestro chatbot? Bueno, entonces, a ver, hay como dos cosas. A ver, miren, digamos desde el lado de los chatbots, eh, todo va a depender de cómo estén llegando esos clientes. Si ustedes están haciendo prospección outbound, es decir, yo estoy yendo a buscar esas compañías y les estoy mandando mensajes por WhatsApp, seguramente lo que va a pasar ahí, porque estamos enviando muchos mensajes, lo que termina pasando es que muchos nos pueden marcar como spam y nos pueden bloquear, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las formas más recomendadas de hacer esto? Si ustedes están haciendo pauta en Facebook, si están haciendo pauta en en Facebook, en Instagram, ¿qué podemos hacer? Podemos que eso se desborde inmediatamente una conversación o por WhatsApp o por Instagram o por Facebook. Parte número uno. Lo segundo es, si las personas están llegando a mi página web, entonces ahí puedo tener muchas estrategias de atracción de tráfico, entonces tener buenos contenidos, hacer actividades, hacer webinars, etcétera. Entonces aquí puedo atraer y el tipo de producto que tú estás ofreciendo, que es un producto que en este momento eh, tiene mucho sentido, entonces en ese sentido va a ser empezar a montar estas actividades. Ya respecto a cómo identificar quién es la persona que toma la decisión, esto es un proceso de descubrimiento, ¿cierto? Y es un proceso en las reuniones, cuando uno está en las reuniones, es preguntar, oye, mira, para poder agregarte valor, yo tengo que saber algunas cosas. Y tú no vas a preguntar, oye, ¿quién toma la decisión? ¿Cierto? No, no es así de hacerlo súper directo, sino, oye, ven, listo, esto, ¿cuáles son las implicaciones positivas de hacer esto para ti, por ejemplo? ¿Cierto? Entonces, cuando me responden esto, mira, no es que si logro esto, voy a lograr el bono de final de año. Ok, listo. Y tú eres la persona encargada de tomar esta decisión o la toma otra persona. Listo. Esa persona es la que libera el presupuesto. Entonces, lo que vamos a hacer es ciertas preguntas. Y aquí en general, miren, cuando uno está solucionando cuando uno no está vendiendo, sino que uno está solucionándole el problema a un cliente, la gran ventaja es que uno pasa de estar uno al frente del otro, que los dos pasen del mismo lado. Y lo que debe hacer un vendedor es, listo, vení, solucionemos este problema juntos, pero para esto yo necesito saber, necesito saber algunas cosas, ¿cierto? Para saber cómo planteamos la propuesta, porque acuérdense que uno cuando plantea una propuesta, uno tiene que alinear la propuesta a los objetivos del individuo con el que está hablando, si es un influenciador, y además de eso, del tomador de decisión y de la compañía. Total. Y creo que también es identificar cuál es el canal por el que puedo encontrar el perfil de mi cliente ideal. Cuando nosotros entendemos quién es mi cliente ideal, cuál es su perfil, pues yo ya empiezo a desarrollar las estrategias para poder llegarle de forma adecuada a ese decisor. Entonces es plantear nuestro ecosistema, entender nuestras fuentes de prospección, entender nuestro perfil de cliente ideal y a partir de eso, pues como que desarrollar toda nuestra estrategia de marketing dirigida hacia eso. ¿Listo? Bueno, Janet por aquí nos dice que si les vamos a compartir la grabación, así es, después de este webinar, más o menos mañana en la mañana les estaremos enviando un correíto a todos los que se inscribieron con la grabación y con el material que estamos brindándoles el día de hoy. Juan nos pregunta que si se puede integrar la parte del bot con otros CRMs como Salesforce u Oracle. Sí, pero bueno, esa respuesta la da Mateo. Bueno, nosotros tenemos múltiples integraciones, entonces habría que ver específicamente. Todo va a depender también de lo que quieras hacer, ¿cierto? Entonces, del tipo de integraciones que necesitas hacer. Hoy en día tenemos integraciones con otros sistemas también. Así es. Bueno, Maya pregunta, para una escuela de idiomas de Estados Unidos eh, o de Europa, pero vivo en Colombia, nuestro CRM actual, una interfaz muy complicada. ¿Ustedes creen que Data CRM puede ser un buen reemplazo para nosotros? ¿Porque puede ofrecer? Nosotros tenemos muchas instituciones educativas realmente y están a nivel Latinoamérica y también en Europa. Para contarte un poquito y de forma rápida cómo funciona el proceso, digamos que dentro del pipeline de ventas vamos a tener todas esas personas que entran interesadas, ejemplo, en alguno de los cursos que ustedes ofrecen, pero esas personas pueden entrar bien sea por nuestro sitio web o pueden entrar por la landing page que tenemos o pueden entrar por WhatsApp siendo filtrados por el bot. Entonces, una vez
esa persona entre y nos escriba directamente a WhatsApp, van a entrar y van a ser filtrados en esta pestaña de abiertos. Una vez lo filtramos con el bot va a crear la negociación de acuerdo a las preguntas y a la información que nos ofreció nuestro estudiante. Y esa conversación ya va a ser asignada al vendedor o al consultor que deba atender y deba continuar con el seguimiento de ese posible estudiante. Aquí con la integración que tenemos en Data CRM, pues yo simplemente puedo jalar respuestas rápidas para ya continuar con el proceso luego de que filtramos y entendimos cuál es la necesidad. Yo, por ejemplo, acá estoy jalando esta respuesta rápida. Miren que me jala el nombre de la persona sin yo tener que ir a escribir directamente el nombre, sino que ya me jala con variables de forma muy rápida. Vamos a poder tener la oportunidad creada para entrar y hacer seguimiento de tengo que llamar a este posible estudiante en tantos días, voy a programar un recordatorio, voy a enviar X documentación. Entonces, desde la misma oportunidad, vamos a ver toda la trazabilidad de lo que venimos haciendo con el estudiante para brindar ese mejor servicio, ¿sí? Para poderle dar la solución adecuada a nuestros estudiantes, garantizando el seguimiento a través de las diferentes etapas del proceso. Entonces, básicamente así es como funciona el bot con el CRM y es poder filtrar todo lo que nos está ingresando nuevo para que una vez nos den respuesta y sean filtrados, se asigne al vendedor correspondiente y ya continúe con el proceso a nivel de la venta. ¿Lista? Así es. ¿Cómo funciona? Lisette, ¿cómo se transfiere la información que viene de WhatsApp a Data CRM? ¿Se crea un nuevo negocio? Sí, creo que ya también respondí a Lisette la pregunta. Específicamente, si estamos integrados a través de WhatsApp Web, lo que vamos a hacer es tener una línea telefónica con Botsy, que es a través de WhatsApp API. El bot lo que va a hacer es filtrar y entender la necesidad y va a entrar al CRM como un nuevo negocio, como una nueva oportunidad. Y ya desde ese ingreso al CRM como una nueva oportunidad, vamos a comenzar a contactarlo nosotros a través de WhatsApp Web, que es otra línea telefónica de WhatsApp que es de web, no es de API. Entonces, si tenemos WhatsApp Web, tenemos que jugar con dos líneas telefónicas diferentes. Si la integración es con WhatsApp API, vamos a tener la misma línea API que vamos a trabajar con el bot, va a ser la misma línea que tenemos dentro del CRM y va a funcionar como les acabo de mostrar. Vamos a ver toda la interacción de la conversación con el bot en abiertos y una vez finalice esa interacción y esas preguntas, el bot va a crear el negocio y lo va a asignar al vendedor correspondiente. ¿Listo? Bueno, Catherine nos dice que actualmente tiene el plan básico de nuestro CRM y si quisiera mejorar el plan, ¿sería posible que nos puedan enviar un correo con los descuentos? Ah, bueno, pero allí ya Cami dio respuesta, así es, vamos a enviar toda la información correspondiente para poderte ayudar con las duditas que tengan, con la promoción y el descuento que les estamos mencionando, donde van a poder probar esto con un 50% de descuento en los primeros 2 meses. ¿Listo? No sé si hayan más dudas. No te sirve el enlace del descuento. Es un link que los va a llevar directamente a WhatsApp, a conversar por WhatsApp, solicitando el descuento. Entonces, también pueden acceder a esa misma línea de WhatsApp si ingresan a datacrm.com. Van a ver en la parte inferior derecha el botón de WhatsApp. Entonces, si quieren, pueden escribirnos directamente al botón de WhatsApp que tenemos en nuestro sitio web. Por aquí se los mando. Y por allí dicen, estuve en el webinar de Botsy con Data CRM para reclamar mi descuento o para tener una asesoría. Escriban por allí que ya nuestro equipo directamente los va a atender y los va a asesorar en el proceso. ¿Listo? No sé si haya alguna otra duda, si Mateo tienes algo más que comentarnos respecto al proceso. No, básicamente creo que siempre es, miren, hay una recomendación, es la siguiente. Todas las compañías están usando estas tecnologías. Muchas veces, y es por una pregunta que me hicieron, pero me la mandaron fue por WhatsApp, todas las compañías están ingresando a estos procesos. Básicamente la pregunta es, ¿cuál es el momento de uno empezar a hacer esto? ¿Cierto? Esto va a cambiar completamente la forma como funcionan las categorías y cómo funciona la operación de los equipos de venta. ¿Cuándo es el momento correcto? Mi respuesta sería más bien, miren, entre más esperen, más atrasados van a estar, ¿cierto? Porque la otra compañía que sí lo está haciendo,
está logrando captar los clientes y responder está logrando hablar con esos clientes y respondiéndoles mucho más rápido. Y eso les está dando una ventaja competitiva a ellos para que se lleven los clientes. Entonces, mi recomendación con esto, como les digo, todas las compañías están en diferentes momentos, pero estas son herramientas que son muy fáciles de implementar y muy rápidas, ¿cierto? Sobre todo si ya tienen el CRM. Entonces, mi recomendación a esto siempre es lo antes posible. Y otra pregunta que me preguntaba, otra que me hacían acá, y era, ¿qué tan rápido es la implementación y la configuración? Y normalmente, uno puede estar con un chatbot al aire en 2 semanas, ¿cierto? 2 semanas a un mes. En general, depende mucho más del cliente que de nosotros. Y ahí es donde, digamos, se hace un acompañamiento de ayudar y explicar cómo es esa implementación, pero además de cómo es esa implementación, cómo, cómo hacer mejoras. Porque como continuamente y nosotros estamos procesando hoy en día más de 2 millones de conversaciones al mes, eso está haciendo que tengamos un volumen y entendamos qué está funcionando y qué no está funcionando. Entonces, sí, entonces esa es la otra parte que es como importante. Entonces, bueno, no. Si no es más, creo que entonces dejamos aquí, Vane. Muchas gracias por la invitación. A ti, Mateo, muchas gracias por aceptar esta invitación tan importante para muchos de nuestros clientes que han estado esperando esta integración de Data CRM con un bot. Y para quienes no tienen aún Data CRM o no tienen aún Botsi, invitarlos pues como a que puedan acceder a este descuento, a que puedan comenzar a crecer sus empresas desde la parte con ayuda tecnológica, haciendo más efectivos, optimizando costos, haciendo las cosas mucho mejor cada día. Entonces, esa es la invitación a que tengamos superpoderes y que nos apalanquemos bajo este tipo de tecnologías. Y les agradecemos a todos muchísimo por su asistencia, por todas las dudas que nos plantean por allí, que vamos a irlas respondiendo también una por una si nos quieren escribir a través de correo o allí a través del WhatsApp. Solo deben escanear este código QR y los lleva directamente a WhatsApp para que nos escriban por allí y agendemos una asesoría, programamos un tour, les explicamos ya con más detalle específico a su necesidad y pueden acceder al descuento que les mencioné. Muchísimas gracias a todos. Cualquier duda que tengan, vamos a estar súper pendientes para poder ir resolviendo cualquier necesidad. Santiago dice que no se ve bien el código. Ya ahí también, digamos que en el chat estamos enviando el link directamente al que lleva ese código para que lo puedan, digamos que ingresar y escribirnos a través de ese medio. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Espero que tengan un muy feliz día, muy productivo y gracias, Mateo, por tu compañía. Chao, chao. Dale, gracias a ustedes. Chao.